seguidor, aprendiz, alumno, son las palabras que definen a un discípulo cristiano. Radio Bea abre el salón de clases y tiene listos los escritorios para que los discípulos se sienten y con su Biblia en mano y su libreta de notas para apuntar, comencemos el programa El Discipulado. Nuestro propósito es aprender de la palabra para que luego usted pueda enseñar a otras personas. Ahora, vámonos con el equipo de producción porque ellos están listos para presentar el Discipulado. Bienvenidos. Muy buena tarde, muy buenos días, muy buenas noches a cada uno de ustedes en el horario que ustedes nos sintonicen. Damos inicio al Discipulado, donde juntos aprendemos, y en esta nueva temporada que estamos aprendiendo de los Salmos. Les recordamos, tenga un corazón dispuesto, su Biblia, lápiz y papel ahí para que usted pueda anotar lo mucho que aprenderemos hoy con el equipo de El Discipulado. Damos gracias al Señor porque nos permite compartir con cada uno de ustedes viernes a viernes para que juntos aprendamos. Muy buena tarde, hermana Esther. Buenas tardes, hermana Evelyn, hermano Carlos, y saludos a toda la audiencia. En el programa anterior iniciamos la introducción al libro de los Salmos, y en los Salmos encontramos expresiones de gozo, de tristeza, de éxito, de fracaso, de pesadumbre, de esperanza y de victoria. También escuchamos que los salmos son poemas. Sí, diferentes tipos de salmos son poemas y se clasifican como salmos de gratitud o acción de gracias, salmos de alabanza, de celebración, de salvación, de confianza, salmos sapiensales, que son salmos de sabiduría. Y también aprendimos que de los salmos encontramos varios beneficios. Una guía para la adoración a Dios nos demuestra que podemos tener una relación honesta con el Señor, y también en el libro de Salmos, otro beneficio es la importancia sobre la reflexión, sobre lo que Dios hace y lo que Dios es para cada uno de nosotros. Bienvenido, hermano Carlos. Saludos, muchas gracias a quienes ya están escuchando el episodio número 2 de esta tercera temporada de El Discipulado, que se llama Entendiendo los Salmos. Ese es el nombre que esta tercera temporada vamos a estar trabajando con todos ustedes, incluyendo el equipo que ya se presentó. Así que también quiero comentarles que ya eso que usted escuchó de la hermana Esther está más amplificado en el primer episodio, que ya lo puede encontrar en nuestras redes sociales. A las 2 de la tarde, en punto de esta fecha. Viernes 12 de enero del año 2024. Gracias, porque yo no me caracterizo por las fechas ni por la hora. Y no soy impuntual, pero simplemente pues ando mero así como concentrado en otra cosa. En horarios y fechas. En horarios y fechas. Bueno, el punto es que gracias a Dios tuvimos la oportunidad de colocar ya ese primer episodio en nuestras redes sociales, YouTube y también en Facebook, y ahí usted puede volver a escuchar lo que trabajamos en el episodio número 1. Y así nos vamos a ir con la ayuda del Señor, añadiendo, agregando, subiendo, colocando los episodios que vienen. Bien, mis amados estudiantes, discípulos del Señor que somos, pues hoy corresponde darle paso al primer salmo que vamos a estudiar y a entender. Y vamos a iniciar por el final. ¿Se recuerdan ustedes de que una de las referencias que escuchamos en el episodio número 1 es que se recomienda estudiar los salmos de atrás para adelante? Bueno, haciendo eco a esa recomendación, déjenme explicarle las dos razones por las cuales pues, los exégetas, los eruditos, recomiendan ese tipo de estudio. En primer lugar, porque los últimos salmos
si no estoy mal, del 137 al final, son salmos de alabanza y adoración. Hay una clasificación que hacía mención Esther, y esos salmos, pues diría yo, para poder entender el resto de los salmos, que son salmos sapiensales, salmos mesiánicos, etcétera, etcétera. Bueno, para poder entender esos, primero es necesario o es más fácil entender los más fundamentales, que son los de adoración. Y yo me ponía a pensar que en la vida cristiana, lo primero que uno tiene que entender para saber de fe, de amor, de paciencia, de doctrina, lo que usted quiera agregar al caminar cristiano, es que yo y ustedes fuimos criados con un propósito. Y el propósito es adorar a nuestro Dios. Si yo no entiendo eso, por mucha doctrina que yo le entre a mi vida, no tengo el fundamento. Yo quiero recomendarles un libro que yo he leído muchas veces y es necesario, es un buen libro, y quiero destacar el autor, Rick Warren, Una vida con propósito. Ese es un libro que nos ayuda a entender el propósito del ser humano. Y precisamente le pone los 5 propósitos que la Biblia marca para el ser humano. Es un libro extraordinario. Y dentro de esos 5 propósitos está el que yo fui creado para alabarle, adorarle, agradarle. Y si yo entiendo ese primer propósito, los subsiguientes propósitos que el autor Rick Warren propone en esa literatura va a ser más fácil entender. Partiendo de ese principio, lo mismo son los salmos. Si yo quiero entender las profecías de los salmos, las oraciones, las quejas de los restantes 100 y pico de salmos, ¿ya? Debo de entender el fundamento. El fundamento es el adorar y el alabar al Señor. Y precisamente el Salmo 150 es una oda de alabanza y adoración, y lo vamos a disfrutar en este estudio que vamos a desarrollar. Así que después de un brevísimo y cortisísimo corte, vamos a desarrollar una dinámica con nuestras hermanas Esther y Evelyn, la cual pues nos va a introducir al estudio episodio 2, tercera temporada, Entendiendo los Salmos, acá en el Discipulado. Un simpatizante del Evangelio carga su Biblia pero no la usa. En cambio, un discípulo la lleva en su corazón y la practica. Está escuchando El Discipulado. Gracias por acompañarnos, queridos hermanos. Aquí estamos de retorno en el segundo episodio de El Discipulado, tercera temporada, Entendiendo los Salmos. Perfecto. El libro de los Salmos ha servido no solo para los dedicados al estudio bíblico, sino también ha servido para los compositores de música, ha servido para los cantantes, como una plataforma. Muchos han tomado los salmos. Digo yo que los 150 salmos, eso es una suposición, no lo tengo comprobado, pero me imagino que para cada salmo en la época moderna, pues algunos cantantes, productores y músicos han tomado más de algún salmo de los 150, si no es que todos, para componer algún tipo de música. Entonces, yo le he pedido a nuestras hermanas acá que han escuchado algún salmo, algún canto del siglo pasado y de este nuevo siglo que evoque el Salmo 150. Y las hermanas se pusieron de investigadoras y vamos a escuchar un extracto de cada uno de lo que ellas investigaron. Así que empezamos con Esther. Muy bien, yo investigué la agrupación
México 80. A ver, ¿tienes ahí algo Sí. para poner solo? Este canto fue en 1979. Claro. Sí, es un grupo de los 70s. Ajá. Que imagínense, se proyectaba a los 80s. Por eso le pusieron como un título futurista. Ah, México 80. 80. Ajá. Escuchen. Bueno, ahí está. Sí. Todo lo que respire, esa es una expresión tomada del Salmo 150, salmo que vamos a estudiar. A ver, en el caso de Evelyn. Bueno, encontré la unción de Cristo. Cantan, pero me gustó porque dice, el salmo dice alabadle, ¿verdad? Ujú. Todo el salmo es alabadle, alabadle, pero me gustó este de la unción de Cristo. Ellos son de hace 13 años, en 2000. ¿Qué? ¿Quién es el autor o el El quien grupo canta? se llama La Unción de Cristo. Ah, o la el unción. grupo, ajá. Grupo La Unción de Exacto, pero ellos dicen alábelo por toda su grandeza. Cristo. Esa es Alábelo. otra expresión Ujú. del Salmo 150. Vean, interesante. Repito, el ejercicio de que los compositores, cantantes, arreglistas y músicos tomen referencias de este Salmo 150, pues ahí está la prueba. ¿Ese es? ¿No? Ujú. Bueno, hasta con ese tipo de ritmo latino, ¿no? A ver. Y siempre comentamos en algún momento que hay quienes le ponen mucha introducción a sus cantos, ¿no? Que uno espera que canten y ya. Ahí está. Buenísimo. Ya con eso identifico que es el Salmo 150. Ya vamos a leer el Salmo, ¿verdad? Y se van a dar cuenta que tanto el canto que sugiere Esther como el que nos comparte Evelyn tiene que ver con el 150. A ver, un último de Esther. Alabadle, Manuel Bonilla, 1985. Alabar a Dios en su santuario. En su santuario. Y ojo que esa frase la vamos a estudiar bien. Es interesante. El alabarle a Dios en su santuario. Bueno, qué bonito. Sí. A ver, en el lado de Evelyn, para cerrar esta dinámica. Ujú. Hemos oído que el Salmo 150 lo tocan y lo cantan más alegre, ¿verdad? Pero me gustó Arnoldo Escamilla. Este canto es mucho más tranquilo. Arnoldo Escamilla, no Ujú. lo he escuchado. Vamos a ver No. si nuestra manos veloces. Nuestra DJ. Así, ¿ese es? Ujú. DJ Tech. Salmo 150. Alabado a Dios en su santuario y en la extensión de su poder. Bien. ¿Se dan cuenta, mis queridos oyentes? Pues expresiones hay muchas Ujú. y tomadas de la Biblia. Bueno, yo pienso, y esta es una opinión personal, entre más bíblicos y entre más literales seamos, menos conflicto vamos a tener con los gustos, que a veces eso es un gran problema. Dejemos eso a un lado y vamos a la palabra. Y quiero pedirle aquí a Evelyn y a Esther que nos ayuden con una lectura que vamos a desarrollar a continuación en el Salmo 150, y para eso vamos a utilizar la versión tradicional de Reina y Valera 1960. Hay una Reina y Valera actualizada. Esa ha tomado algunas palabras de otras versiones como la NTV, lenguaje actual, y las ha adherido. Nosotros seguimos con la 1960. ¿Por qué? Porque es la que más los cristianos aquí en Guatemala utilizamos. Y aquí ya tenemos que hablar de generaciones. Estamos hablando de que los baby boomers es una generación la cual de los años 60, los nacidos del 60, los nacidos del 70, pues usamos mucho esa Reina y Valera. Pero les cuento
que los nacidos del 90 en adelante ya no utilizan la Reina y Valera. Ya no se identifican con esa versión. Se identifican más con lenguaje actual, con la NTV. Y es interesante. Eso es algo así como la música, ¿ya? Los millennials y todas esas nuevas generaciones ya no escuchan lo que ustedes han presentado. Tal vez lo que Evelyn presentó, tal vez ahí lo escuchan. Bueno, así sucede también en las versiones de la Biblia. No es el tema, pero lo que vamos a utilizar, porque nuestro público es público del 70, Del 60, del 80 para abajo, vamos, digámoslo así, ¿verdad? 50. Bueno, vamos a leer el Salmo 150, leo yo un verso, luego Esther el segundo, el tercero, y nos vamos así de la forma, ¿cómo le dicen los Antifonal. hermanos? Antifonal. ¿Ustedes saben qué significa la palabra antifonal? No. La palabra antifonal tiene que ver, más que con lectura, tiene que ver con música. En la época postmoderna, donde se desarrolló la música clásica, Beethoven, todos esos, la música coral era bien predominante, era la de moda, de tal manera que la música coral tenía pues sus estilos, y un estilo innovador fue el canto antifonal. El canto antifonal era: tú cantas un pedazo, tú cantas otro y yo canto otro. Y entonces así se desarrollaba una variante de la música coral. Eso se adaptó a la música religiosa de aquel entonces. Y por eso es que se conoce como lo antifonal. Unos una cosa, otros leen posteriormente otra o cantan posteriormente. Y luego eso se adaptó a las lecturas de la Biblia. Esa es una investigación que hicimos, porque decía, ¿por qué decimos esa palabra antifonal, verdad? Bueno, de ahí viene esa palabra. Ok, vamos entonces, leeremos un versículo, dos versículos cada uno, porque el Salmo 150 contiene 6 versículos. Dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerda y flautas. Alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Muy bien, ahí está, los 6 versículos. Nos vamos a una pausa y al regresar ya entramos al estudio del Salmo 150. No olvide, estamos en la tercera temporada, episodio 2, Entendiendo los Salmos, y en esta edición, Salmo 150. Un simpatizante del Evangelio vive de sus emociones. Un discípulo de Cristo vive de convicciones. Está escuchando El Discipulado. Sigamos aprendiendo más de la ley de la siembra y la cosecha. ¿Qué tal este principio? Siempre cosecharemos de acuerdo a la cantidad de lo que sembramos. Incuestionable. La cantidad. ¿A qué nos referimos con eso? ¿A lo mucho, a lo regular o a lo poco? Hablando de la cosecha, eso es una conectividad con la cantidad de la siembra. Es decir, lo que la misma palabra nos dice en 2 Corintios 9:6. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Contrario a lo que comúnmente pensamos y proclamamos, para Dios y para nosotros importa la cantidad y no solo la calidad. No lo olvide, siempre cosecharemos de acuerdo a la cantidad de lo que sembramos. La buena semilla siempre fructificará, por eso siembra.
Dios es fiel a sus promesas. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hemos llegado hasta aquí solo por tu gracia y favor. Hemos llevado el mensaje de paz. Por eso, Radio Bea en este inicio de año sigue Para la gloria del Señor. Vamos a empezar el estudio del Salmo 150. Quiero que observen su Biblia si tiene la Reina y Valera 1960. No todos los capítulos, o hablando de los salmos, se desarrollan como se desarrolla el Salmo 150. Antes del primer versículo hay un título, pero tiene un subtítulo. A ver, en el caso de la Reina y Valera, ¿cuál es el título, Esther? Exhortación a alabar a Dios con instrumentos de música. Muy bien. Aleluya. Ah, no, ese sería el subtítulo. Ese sería el subtítulo. Perdón. Puede variar el título de acuerdo a la versión. Ya saben ustedes que las versiones tienen enfoques distintos, diferentes, mas no quita la esencia. ¿Cuál es el subtítulo? Aleluya. Aleluya. ¿Y cuál es la última palabra con que finaliza Esther el capítulo 150 del el Salmo? Solo quería decir que sí, en la lenguaje actual, el título dice invitación a la alabanza. Ahí está. Ahora, ¿cuál es el que termina? La última palabra. Aleluya. Aleluya. Ujú. Entonces quiero que observen porque ahí vamos a arrancar. Vamos a arrancar con la primera y última palabra del Salmo 150, que es la palabra aleluya. O sea, no está ahí, no aparece porque simplemente quisieron ponerla. Ahí hay un objetivo importante. Aleluya, miren, en el Antiguo Testamento hay una palabra que identifica el nombre de Dios. Nosotros lo conocemos como Dios en nuestro lenguaje, en nuestro idioma. Pero si nos vamos al idioma hebreo, que es el primero que aparece en la Biblia, el nombre de Dios se identifica como Yahweh. Yahweh. Y-A-W-H-E. Yahweh. ¿Ya? Que eso significa Jehová, Dios. O Dios, ¿verdad? El judío es Yahweh. ¿Ya? Entonces, de esa palabra extraen el aleluya, que son las primeras dos letras, la Y y la A. Por eso, aleluya. No sé si me doy a entender. Aleluya, esa ya es de Yahweh. Yahweh. Ah. Por eso es que esa palabra aleluya está íntimamente ligada a Dios. No sé si me explico. ¿Y por qué en el 6 dice todo lo que respira alabe a Esa es una abreviatura ya en nuestro idioma. Jehová? De Jehová. Ah, ¿Ya? ok. En las versiones antiguas no aparece Jehová, sino aparece Yahweh. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que quiero llamar su atención. Entonces, aleluya es una palabra que se deriva de la expresión Yahweh, y esa Yahweh, recuérdense que es algo que aparece por primera vez cuando Moisés está hablando con Dios en aquella zarza. Y Moisés acepta el desafío de ir a representar a Dios delante del faraón. Y hace una pregunta muy lógica y le dice, ¿y cómo me voy a presentar? Y Dios le responde, vas a decir que vienes de parte de yo soy el que soy, que es otra forma de entender la palabra Yahweh. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa aleluya? Aleluya significa alabado sea Dios. Ya en su
traducción en nuestro idioma. Alabado sea Dios. No significa alabado, sino es alabado sea Dios. Por eso ese aleluya no puede ir ligado a otra expresión de alabanza. Yo no puedo decir, por ejemplo, hoy es mi cumpleaños, aleluya, porque yo no tengo que ver con eso. O sea, todo lo que va interconectado con Dios merece un aleluya, una alabanza. Así lo entiende el judío. Eso es una palabra que estrictamente se detona solo para hablar de Dios. De ahí jamás, de los jamases, se le puede poner un aleluya a otra persona. ¿Ya? Porque tiene mucha lógica de que es como el apellido, ¿verdad? Ujú. A veces solemos jugar o bromear poniéndonos o dándoles el apellido a otros que no le corresponden, ¿verdad? Yo no sé cuántas veces a usted le han dicho, ahí viene Carlos, y le ponen otro apellido que no es el suyo. Es una forma de que a veces se juega, se bromea, y hay gente que se molesta. Pues algo así sucede con el aleluya. El aleluya fue creado, es una expresión. Ahora, fíjense lo que les voy a decir. El aleluya es una expresión que no solo se da en la tierra. ¿Saben dónde se da también? En el cielo. Los ángeles sí saben a quién le corresponde esa palabra. A nadie más. Alabado sea Dios. Y esos, el aleluya a ustedes los vamos a oír, a escuchar allá arriba. Y algo más extraordinario es que el aleluya tiene la peculiaridad. Por ejemplo, tengo aquí varios datos interesantes. Aleluya es una de las palabras que, aunque se escribe de diferentes formas, se pronuncia igual en muchos idiomas. En inglés el aleluya es aleluya. Ustedes han oído a un americano, hallelujah, dice. Oh, yeah. Sí. Porque así se pronuncia. Bueno, los salmos que empiezan o terminan con la palabra aleluya reciben el nombre como salmos aleluyáticos. Otro detalle. En el Nuevo Testamento aparece la palabra aleluya en el Apocalipsis capítulo número 19. Podríamos decir que aleluya no solo se expresa en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Hay alrededor de 24 salmos que empiezan y terminan con la palabra aleluya, pero especialmente hay dos, el Salmo 113 y el Salmo 118. A estos salmos se les conoce como los salmos aleluyáticos. Bueno, y también el Evangelio de Marcos, miren qué interesante lo que les voy a decir. El Evangelio de Marcos, tal vez si me ayudas ahí, Esther, te vamos a poner ahí una tareita en este momento. Marcos 14, 26. Quiero que escuchen este pasaje de Marcos 14, 26, que tiene que ver con lo que estamos compartiendo. Dice Marcos 14, 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Ahí está hablando de la última cena. Que después de que cenaron, tomaron la cena, etcétera, etcétera, Marcos nos revela que cantaron un himno. Muchos eruditos dicen que lo que cantaron fue el Salmo 113 o el Salmo 118. Un salmo aleluyático. Aleluyático. Bueno, ahí quería empezar con la palabra aleluya. Porque iniciamos de último, ¿verdad? Y es el inicia y es el cierre del Salmo 150. Okay. Un aleluya como subtítulo, ¿ya? Oh, sí. Y un aleluya al como final. palabra final. Okay. ¿Por qué no lleva título? Porque el título ya se lo pusieron los diferentes escritores de acuerdo a su perspectiva, ¿verdad? Ok. Número 1. Número 2.
A ver, Esther. ¿Cuántas veces, si vas a la versión Reina y Valera, aparece la palabra alabad? Observe usted 3. también allá, hermano, en su hogar, si está estudiando. 9. 9 veces. Ujú. Alabad. Alabadle. Alabadle, sí, perdón. Ajá. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 veces. Esas 9 veces tienen que ver, y ya lo vamos a desarrollar más adelante, con mínimo 9 razones por las cuales se debe de alabar. Pero más que razones, son órdenes. Porque en la expresión hebrea de la palabra alabad, es una expresión que en el original es halal. 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 No, pero no de jalar, ¿oyeron? Es con H. Halal. 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 ¿Ya? Ajá. Y esa palabra en el original es una expresión de una orden. Es cuando es exactamente, no es un por favor, ¿ya? Cuando nosotros nos dicen, ¿me pueden ustedes hacer el favor? Yo puedo decir, no, porque estoy ocupado, o porque estoy atendiendo una situación. Ujú. Pero muy distinto es, hágame esto. Independiente de lo que estoy haciendo, lo tengo que hacer porque es una orden. Es esa connotación de la milicia, ¿no? Ujú. Entra el general y dice, cabo, haga esto. Y tiene que hacer eso, porque es una orden. Esa es la expresión de los 9 alabadle, una palabra hebrea halal. Ahora, Halal. la primera frase dice, alabad a Dios. Ojo acá. Ese halal, que es una orden de alabanza al Señor. Y aquí viene un elemento importante. Primero lo que el Salmo 150, las 9 veces que nos lo repite, es que la alabanza debe ser solo para Dios. Repito eso. El Salmo 150 en su primer versículo nos está enseñando que la alabanza solo es para Dios. Solo es para Dios. Y detengámonos un momento a considerar esto, porque la palabra en hebreo es halal, y eso tiene mucho que ver con gloriar, o dar gloria, o como nosotros lo conocemos como glorificar. Se puede también traducir como loar o dar loor. Quizás la siguiente palabra es la que más vamos a identificar. Reconocer, ¿ya? Reconocimiento, ¿ya? Entonces lo que aquí el Salmo nos está queriendo decir es que no glorifiques, no des gloria, no des loor, ni des reconocimiento a nadie más que solo a Dios. Y esto es bien importante traerlo a la mesa y quisiera que lo comentáramos. Porque hoy en día muchos probablemente nos hemos sobrepasado en relación al reconocimiento. Para ninguno de nosotros es ajeno el hecho de que a veces llegamos a admirar tanto a ciertas personas, a querer tanto a ciertas personas, que le damos un reconocimiento más del que le debemos de dar solo a Dios. Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos escuchado de un humano a otro humano
decir te adoro? Levanten la mano. Yo he escuchado mucho decir de un humano a otro humano, te adoro. Se lo decimos de un padre a un hijo, o de un hijo a un padre, de un enamorado a otro enamorado, de un esposo a una esposa, de una esposa a un esposo. Te adoro. Yo lo he escuchado mucho. ¿Y saben cuándo lo escucho más? Cuando es el día del padre o cuando es el día de la madre. ¿Qué les parece? Interesante. Interesante, sí, pero es real. Ahí hay que tener cuidado, porque el único que merece toda gloria, todo loor, todo reconocimiento debe ser Dios. Cuando nosotros nos pasamos de la raya de donde tenemos que llegar al dar reconocimiento, porque tampoco estamos diciendo, o la Biblia está prohibiendo, reconocer a alguien. Por ejemplo, llevarlo al otro extremo sería menospreciar a una persona. La Biblia no nos está enseñando que debemos de menospreciar al prójimo. Menospreciar a la mamá, menospreciar al padre, al hijo, al esposo, a la esposa, menospreciar, por ejemplo, a alguien que ha servido por años en una iglesia, en una institución, y le vamos a dar un reconocimiento. Eso no está prohibiendo la Biblia. Pero muchas veces solemos pasarnos de la raya o del límite del reconocimiento e irnos a otras esferas que solo a Dios le pertenece. ¿Y saben cuándo hacemos eso? Cuando pensamos que cuando una persona nos deja, las cosas no son iguales. Perdemos a un ser querido, fallece. Muchas personas se atascan en la separación, creyendo que la vida ya no es la misma. Y no va a ser la misma, y que ya no hay, después de esa relación ya no puedo ser feliz. Y entonces ahí le estamos dando un demasiado énfasis a alguien. Eso yo lo puedo decir solo de Dios, que eso nunca va a suceder, porque Dios nunca me va a dejar y nunca me va a desamparar. Y por eso es que yo estoy seguro en Él. Pero de ahí, mi familia, mi cónyuge, mis hijos un día físicamente me van a dejar. ¿Y qué tal si me dejan? Tengo a Dios. De tal manera que si tengo a Dios, mi vida puede seguir siendo la misma. Y si sigue siendo la misma, es porque tengo claro el enfoque que Dios es el que llena mi vida, y si Dios es el que llena mi vida, solo a Él le doy la gloria, la honra y el honor. Y voy a tocar un tema un poquito más de frente. Eso de darle la gloria y el reconocimiento a alguien más y pasarnos el límite, sucede muchas veces cuando, por ejemplo, en una institución, en una congregación, se va un líder o una persona y creemos que la iglesia se viene abajo. Cuando yo pienso así, tenemos que tener mucho cuidado, porque le estoy dando demasiado reconocimiento a alguien o a algo que solo Dios merece. Por eso esta frase es bien importante a la hora de iniciar. Debemos de entender de que a Dios solo la gloria, la honra y la alabanza. Mire que así inicia el Salmo, diciéndonos, si vas a darle gloria, reconocimiento y alabanza, debe ser solo a Dios. Entonces, les tengo dos escrituras para respaldar esto. La primera, si me ayuda Evelyn, Gálatas capítulo número 6, verso 14. Y la segunda, Esther, primer libro de Crónicas 29, del verso 10 al 16. Dos lecturas que son dignas de subrayar. ¿En qué estamos? Estamos en la idea
en la primera frase del Salmo 150, debo de alabar solo a Dios. Leamos el pasaje de Gálatas. Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Son palabras de Pablo. Pablo está diciendo que él tenía mucho de qué reconocerse. Y da listado ahí de todas las capacidades y de toda la sabiduría de Pablo, tanto a nivel intelectual como a nivel religioso, porque el contexto de Gálatas está hablando de la circuncisión. Esa era una parte de la ley de los judíos. Y Pablo era muy celoso en eso. Pero Pablo no andaba haciendo alarde de lo que sabía, ni de lo que tenía, ni mucho menos lo que hacía. Y si dice él, si en algo yo he de reconocerme, si en algo yo he de dar gloria, no es en lo que yo hago, ni en lo que yo digo, sino en lo que Cristo ha hecho por mí en la cruz. ¿Qué les parece eso? Eso es tener un enfoque claro del Salmo 151. Alabad a Dios. Alabad a Dios. Esa es la primera expresión que aparece. Ahora escuchen, este es otro texto de 2 Crónicas, capítulo 29, verso 10 al 16. Aquí ya no está hablando Pablo, en este va a hablar nada menos y nada más que el rey David. Escuche lo que dice la máxima autoridad de Israel en ese entonces. Asimismo se alegró mucho el rey David, y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David: Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. ¡Qué extraordinario! Subráyelo, por favor, hermano. Se lo vamos a repetir en el texto. Primer libro de Crónicas 29. Todo la oración que hace David. Mire, ¿quién es el que está hablando? Está hablando la máxima autoridad. Un rey que había peleado, había tenido grandes victorias. Un rey que tenía mucho de qué gloriarse. Pero ¿qué dice el rey? Yo no merezco, tú eres el que mereces. ¿Y en qué contexto lo dice? Porque están presentando las ofrendas, y buenas ofrendas. Y dice este pasaje, que aún dando esas buenas ofrendas, cualquiera podría sentirse campeón, ¿no? Es que miren el oro que estoy dando. No, esto que te estoy dando, dice David, no es nuestro, es tuyo. Eso es tener bien claro lo que es alabar a Dios. Si yo tengo en algo en qué gloriarme, no lo voy a hacer en mis capacidades, repito. No lo voy a hacer en las pertenencias, lo voy a hacer en Dios. Cuando el cristiano tiene ese enfoque, ya está teniendo la experiencia de alabar a Dios. Y ahí no hemos llegado ni al canto,
ya ni hemos llegado al instrumento, no hemos llegado a lo que muy normalmente decimos, está alabando al Señor, está adorando al Señor. No, ahí simplemente el reconocimiento debemos de trasladárselo al Señor. Sí, porque David, toda la gloria en lo que leímos de este pasaje se la daba totalmente al Señor. Y reconocía, ¿verdad?, que el Señor es dueño de todo. Muy bien. Qué interesante. Ay, qué interesante es eso, darle el reconocimiento al Señor, saber que Él es el dueño de todo, como un rey, reconocer que todo es de Dios, porque como decimos ahora, puede entrar el yo-yo, ¿verdad? El yo hice, yo di, no, como grandes hombres de la fe reconocían que el Señor era en todo, que el Señor era digno de toda alabanza. Eso es bien importante, repito, enfatizarlo y recordarlo al pueblo del Señor, porque en este tiempo, pues nos hemos dado la tarea de desenfocarnos en algún momento de esa verdad que no tenemos que perderla en ningún momento. Tampoco estamos diciendo que es pecado o es malo dar el reconocimiento a alguien. Uh-huh. Donde fallamos es en cómo se la damos. Por ejemplo, cuando alguien está de cumpleaños, es bueno reconocerlo, pero es muy distinto decir, como tú no hay nadie, que decir, doy gracias a Dios por tu vida. Debemos siempre trasladar cualquier grandeza, cualquier victoria con lo que decía David y con lo que dijo Pablo. Si yo he de gloriarme o he de reconocer a alguien, primero se la traslado a Dios y después te la traslado a ti. Ese realmente es el enfoque y el sentido de esto. Cuando los cristianos aprendemos a vivir de esa manera, vamos a experimentar dos cosas. En primer lugar, vamos a vivir en la voluntad de Dios, porque ese es el deseo de Dios. ¿Han escuchado ustedes esta expresión? Dios no comparte su gloria con nadie. Eso desde que yo era chiriz lo escuché y así ha sido y así tiene que ser. Pero también cuando uno experimenta eso, no solo va a estar en la voluntad de Dios, sino va a entender los procesos. Yo he tenido que dejar lugares buenos donde el Señor se ha glorificado. Hablo de trabajos, hablo de ministerios. Y uno cree que más allá de eso no hay algo más extraordinario. No, si Dios está ahí va a ser mucho mejor. Cuando yo veo así la vida, le estoy dando la gloria al Señor. Pero hay veces pensamos, no, ya no es lo mismo. Bien, si Dios está, va a ser mejor. Sí. Porque le estoy trasladando la gloria al Señor y quitándole a las personas, a nosotros, lo que no le pertenece a nadie. O sea que cuando ponemos la mirada en el hombre es donde fallamos, ¿verdad? Y sí. La mirada por eso hay tanto decepción. La mirada en el hombre y la mirada en mí mismo. Ajá. ¿Verdad? Que ese es otro error. Vamos a ir a una pausa y al regresar vamos a cerrar. Miren, solo en un versículo y hasta dónde hemos llegado, pero falta todavía. Regresamos en el discipulado. Un simpatizante del Evangelio busca servirse de Jesús. En cambio, un discípulo de Jesucristo sirve a Jesús sin condiciones. Hay más de El Discipulado. ¿Sabía usted que sembrar en tiempo de sequía es otro principio dentro de la ley de la siembra y la cosecha? Le explico. Un buen sembrador no espera las condiciones perfectas para sembrar. Él siembra y tiene fe en que su semilla va a nacer y va a dar fruto. La Biblia, de hecho, cuando habla de fe y paciencia, hace referencia al agricultor en Santiago 5:7. Por ejemplo, Isaac sembró en tiempos de sequía en Génesis 26. Era un acto de fe sembrar en ese tiempo porque había hambre, donde la sequía predominaba,
pero el patriarca se movió por fe y sembró. El Hijo de Dios debe moverse por fe, actuar en fe y esperar en fe. Muchas veces nos hallaremos pasando tiempos de sequía, enfermedades, escasez económica, pero esa no debería ser razón y motivo para que usted deje de sembrar su gratitud, su alabanza, su oración, sus promesas, sus ofrendas. En tiempos de sequía es donde sale a relucir nuestra fe, nuestro carácter de amor, de generosidad y de fidelidad para con Dios. Ármese de fe y siembre en el nombre del Señor. La buena semilla siempre fructificará, por eso siembra. Seguimos en este segundo episodio de Entendiendo los Salmos, analizando el Salmo 150 y la expresión alabad a Dios. El alabad van a aparecer después de este primer versículo 9 veces más. Dijimos que es una orden. Dijimos que el alabar es dar gloria, dar reconocimiento a Dios primero. Cuando usted quiere reconocer a una persona, sea su familiar, sea un buen trabajador, sea un buen jefe, sea quien sea, reconózcalo. Pero dé primero la gloria a Dios. Y cite a Dios en primer lugar y dé testimonio de que Dios está por sobre esa persona a la cual usted quiere reconocer por su buen trabajo, por su amor, por su entrega. Si usted un día va a felicitar a alguien, a un cumpleañero, felicítelo. Es válido el dar. En la Biblia hay muchos saludos. Pablo saludaba a varios hermanos y ahí están. Pero jamás Pablo los llevó a una dimensión que tenían que ir más que un saludo. Eso significa seguir en la línea de que Dios es supremo. Dios está más alto que cualquier emoción, sentimiento, persona, éxito, por cualquier cosa. Así que cuando vengan esas celebraciones de cumpleaños, del Día del Padre, del Día de la Madre, del Día del Niño, de todas esas que es válido poder festejarlo y darle su lugar en su momento, hágalo. Pero usted siempre glorifique al Señor y dígale, tú me has permitido compartir con mi papá, con mi mamá, con mis hijos. Tú me diste la vida, por eso estoy celebrando el cumpleaños, etcétera, etcétera. Eso significa alabar a Dios. Pero para cerrar nuestro discipulado, y habrá segunda parte porque nos quedamos en la introducción, Wow. hay otra expresión en la frase alabad a Dios. Porque el Salmo 150, el bosquejo sería un bosquejo de 4 partes. ¿Dónde alabar? ¿Por qué alabar? ¿Con qué alabar? Y una exhortación a alabar. Y estamos en el primero. ¿Dónde? Ya sabemos que debemos alabar solo a Dios. Ahora bien, ¿dónde hay que alabar a Dios? Y el salmista cita un lugar. ¿Dónde dice el versículo Evelyn número 1? En su santuario. En su santuario. Ahora, esto es bien importante. El anterior era, ¿por qué alabar a Dios? Estamos en dónde alabar a Dios, Ah, pero antes del dónde, necesitamos entender que solo Dios es digno de ser alabado. Ah, ok. Ok. ¿Por qué David o quien haya escrito está citando el santuario?
Aquí esto tiene que entenderse desde una perspectiva, un contexto histórico. Porque en ese tiempo, el lugar de adoración era el santuario. ¿Sí? Ahí identificaban los israelitas dónde se tenía que adorar al Señor. En el santuario. Por eso es que el salmista cita el santuario. Pero tenemos que dar un salto para poder entender esa expresión alabada a Dios en su santuario al Nuevo Testamento. Porque ha habido una reforma. La reforma la trajo el Señor Jesucristo. Y entonces tengo que citar, si me ayudan por favor, Juan capítulo número 4, porque Jesús trajo esa reforma. Una reforma donde iba a mejorar el lugar de la adoración. Porque, repito, anteriormente, en el tiempo que fue expresado esta frase, alabada a Dios en su santuario, tenía mucho sentido. Todo israelita iba a adorar a Dios al templo, al santuario. Pero viene Jesús y en una conversación con una mujer, dice lo siguiente, Esther, versículo número 20, 4:20 de Juan. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ok. Ese es una de las primeras argumentaciones que presenta esta mujer. ¿Por qué están citando dos lugares de adoración? Porque había un pleito entre judíos y samaritanos. El pleito era porque los samaritanos en un tiempo de la historia de Israel se mezclaron con otras naciones. A raíz de esa mezcla que hicieron entre judíos y otros gentiles, los judíos de esencia, llamémoslo así, los que se habían conservado, empezaron a menospreciar a ese grupo que se mezcló y lo llamaron samaritanos. Y tan así era la división y el pleito que era, que no los dejaban entrar. ¿Ya? De tal manera que ellos tuvieron que hacer su propio lugar de adoración. ¿Ya? Y el lugar de los samaritanos de adoración era un monte. Por eso es que esta mujer dice, ustedes los judíos dicen que en Jerusalén, el santuario. Nosotros, los samaritanos, decimos en este monte. Entonces, Evelyn, sigue la lectura, versículo número 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ahí está la reforma. La reforma, el Señor no está cambiando la adoración en su esencia. El Señor está trayendo un mejor camino, porque imagínense ustedes que no existiera esa reforma. Tendríamos que ir a adorar el monte o a Jerusalén. Tendríamos que ir a adorar hasta allá Tierra Santa, en Israel. Y tan caro que está el pasaje. Yo pensé que son la no sé qué de Misco. Si hay un lugar ahí, pues está hundiendo, dicen. Oh, No, tampoco. Pero sí, qué difícil sería. Imagínense. Por eso esta reforma viene a desarrollar y a potencializar, creo que a retornar, ese sería el concepto, la esencia de la adoración. Entonces, ya no es en el santuario, en Jerusalén, y eso no lo digo yo, lo dice Juan 4:21, ni en tal monte. Sigamos con la lectura. Versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ok, aquí nos está hablando, o el llamado de Jesús está diciendo, tengan cuidado cómo adoran, porque están adorando lo que no saben. Lo que ¿Ya? hablamos del Sí. yo. Sí. Ajá. Y Jesús cita el tema principal de la adoración, que es la salvación. Ningún salvo puede tener una adoración genuina, porque la salvación nos conecta con Dios, nos lleva a la comunión con Dios. Versículo siguiente. 23. Mas la hora viene, y ahora es,
cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahí está. Esa es la forma que Jesús restaura. Ese es realmente el concepto de adoración. No es una nueva forma, no. Eso ya estaba. ¿Y dónde estaba, hermano? Génesis capítulo número 2, donde el hombre podía conversar con Dios libremente y vino. ¿Qué perjudicó esa forma de comunión? El pecado. Por el pecado, entonces, nosotros fuimos separados, y no solo fuimos separados, fuimos condenados. Por eso es que Cristo vino a salvarnos. Y esa salvación vuelve a unir y a recuperar la esencia de la adoración, que no es un lugar, sino la adoración que el Señor está restaurando es en espíritu y en verdad. Ya no es un lugar. Entonces, regresando al Salmo 150, debemos alabar a Dios no en nuestra forma de pensar o sentir. Ojo, que ese es otro gran error que solemos cometer. Es que yo adoro a Dios porque así lo siento, decimos, ¿verdad? No, mi hermano. Los discípulos adoramos al Señor como Él nos pide adorar. Y el salmista nos está demostrando que mientras la adoración en el santuario se daba, él era fiel en su adoración. Ahora, aquí hay que hacer una aclaración, amados hermanos, porque a veces somos bien tremendos, ¿verdad? Y podemos decir, entonces por eso es como la adoración es en espíritu y en verdad. Pues no hay que ir al templo. Lo puedo hacer desde mi casa. Sí y no. No y sí. En un sentido usted tiene razón. ¿En qué sentido? En que como es en espíritu y en verdad, no hay un marco físico que delimite nuestra adoración. De hecho, aquí en esta cabina, en estas cabinas, en este momento, estamos adorando al Señor. Porque estamos en esa comunión con el Señor. Ahí en esa oficina que usted está ahí trabajando, está adorando al Señor. Ay, hermano, pero yo no estoy cantando. Es que todavía necesitamos entender la esencia de la adoración. No es el tema. Ahí en ese taxi, en ese vehículo, usted va adorando al Señor. Y qué terrible que a veces en ese vehículo donde adoramos al Señor, a veces cuando se nos atraviesa un fulanito, se nos sale algo en medio de la adoración. ¿Sí o no? Qué tremendo. Sí, porque no hemos entendido que la adoración es en todo lugar, porque la adoración es donde Dios está. Y muchas veces decimos, ay, vaya que nadie me escuchó. Y Dios es el más importante. Es el mero que está escuchando. Así que, hermanos amados, ¿qué versículo leíste? El 23. 23. Y cerramos con el 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquí, pues, una forma simple, ese es otro gran tema que no es el tema, pero aquí en términos simples es que la adoración no es de afuera para adentro, sino es de adentro para afuera. Por eso no estamos limitados a que solo en el templo se adore, solo en la casa. Soy un altar de adoración 24 horas al día. 24/7. ¿Sí? Aún en mi sueño puedo adorar al Señor. Pero si estoy soñando otras cosas, aún en eso estoy fallando. En mi trabajo, en la calle, en la universidad, en donde quiera que estamos y donde vayamos, estamos en una constante adoración. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y es necesario, dice, que los que adoren de acuerdo a lo que Él está. Y David, o el salmista, interconectaba con ese pensamiento. Claro, él no está hablando de un
de una adoración en espíritu y en verdad. Él estaba ubicando el lugar. David no se iba a otro lugar más que al santuario, porque él sabía que allí era el lugar correcto de adoración. Entonces, nuestra enseñanza acá hoy, y cerramos con esto, es ojalá que adoremos en el lugar y de la forma correcta que Dios espera que le adoremos. Y recuerde, donde quiera que estemos, podemos adorar al Señor. ¿Adorar en el lugar? En el lugar correcto, el lugar que Dios espera, en la esencia de Dios, no en la forma que a nosotros nos gusta. Bueno, mis hermanos, vamos a ir a una pequeñísima y breve pausa y al regresar, conclusiones para cerrar este segundo episodio. Un simpatizante del Evangelio se desanima fácilmente. En cambio, un discípulo de Jesucristo persevera hasta el fin. Sigamos aprendiendo en el discipulado. Antes de escuchar algunas conclusiones, aunque no es nuestra costumbre, pero pues siempre pues tomamos en cuenta a los hermanos que nos se están reportando. Saludamos a la familia López, a Isabel, a Benjamín, a hermano Froilán y toda su familia. También a nuestro hermano Nayito, que es fielísimo oyente del discipulado, y hasta Nueva York a nuestro hermano Daniel Kutuk, que se ha reportado. Ahí está. Hermanos, no sentimos el tiempo y en una sola expresión hubo varias cosas, las cuales hoy Esther y Evelyn nos van a compartir sus conclusiones. Toda la gloria solo al Señor. Es lo más importante que hemos destacado en esta tarde, darle solo la gloria a Él. Y no temamos al hombre, no digamos, vaya que no me escucharon otros, ¿verdad? El Señor nos escucha a nosotros en todo momento. Él está donde usted está. Y qué importante es entender los salmos, y hoy con un salmo tan corto nos quedamos en un solo versículo y que aprendimos bastante. Con la ayuda del Señor, en el tercer episodio vamos a seguir avanzando en el Salmo 150 porque hay otro lugar de adoración que aquí dice y que va a complementar con el primero. Y luego vamos el Salmo nos va a llevar al por qué alabamos al Señor, con qué debemos alabar al Señor, y una última reflexión de adoración que cierra el Salmo 150. Esperamos en Dios que eso será en el episodio número 3, el cual le invitamos a no perderse. Muchas gracias por su atención. Esto fue El Discipulado. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Bea.